La sesión de hoy es un poco la de cierre del programa que nos planteamos hacer, y a partir de ahora las sesiones de seguir serán porque vosotros planteéis dudas o actividades para realizar. Pero hoy me gustaría dar por concluida toda la parte de la teoría. Entonces, voy a trabajar hoy con una presentación y luego, si nos da tiempo y ganas, pues podemos hacer algo de procesado. La presentación pretende resumir lo que hemos visto hasta ahora muy rápidamente y después ya concluir viendo sobre papel el workflow o el sistema de trabajo. Bien. En el grupo en el espacio compartido, donde tenemos toda la información, he modificado la presentación que había de introducción al PIXIN. Entonces, cogerla de allí porque ha cambiado un poco. Y de ella hoy quiero retomar algunas imágenes para recordar rápidamente de lo que hemos hablado todos estos días. Hablamos de los canales, hablamos de la descomposición de una imagen en color en las 4 opciones básicas, rojo, verde, azul y el promedio de las 3, que era la luminancia, que además luego veíamos que eso las podríamos utilizar para el desarrollo de las máscaras. Hemos estado viendo estos días lo que significaría procesar, que sería reducir en la medida de lo posible el ruido, amplificar en la medida de lo posible la señal. Eso evidentemente depende de los originales que tengamos, de las imágenes que tengamos. Y aunque el ruido no es el viñeteo ni gradientes, también los hemos estado viendo y sabemos que son cosas que tenemos que trabajar y luchar contra ellas. Para eso hemos utilizado el PixInsign LE. Lo hemos utilizado porque es gratuito y dentro de los programas gratuitos de procesado de astrofotografía es el más poderoso que yo conozco. Insisto que es gratuito. Esta es la mesa de trabajo habitual que hemos estado viendo estos días y ahí tenemos encima las cosas que solemos tener: imágenes, previews, máscaras y luego sobre todo herramientas y procesos y contenedores de procesos. Todo eso es lo que hemos estado viendo y seguramente mareando durante estos días. Recordar que las herramientas son maquinitas que funcionan de forma independiente a la mesa de trabajo, que tienen un montón de parámetros que nosotros podemos barajar. Esto supongo que el primer día que lo puse os sonaba a chino. Ahora os sonará a chino, pero espero que menos. Y que en este momento seáis capaces de reconocer pues el histograma, nuestros famosos wobbles, las matemáticas de los píxeles, el pixel map, este es el de la reducción de ruido. En fin, son herramientas con las que hemos estado trabajando estos días. Recordar que cuando se cargan, cuando se le meten parámetros y se cierran, eso lo mantienen hasta la próxima vez que las vayamos a usar. Y que es muy conveniente pues resetearlo en todos los canales, en todo lo que haya, cuando vayamos a meter una nueva actuación, cuando vayamos a meter parámetros nuevos, para que no se mezcle lo que se hizo antes con lo que se hace ahora. Un tema vital y que hemos estado viendo a lo largo de estos días ha sido las máscaras. Y las máscaras partimos siempre de una copia de la imagen original en blanco y negro, ya sea normal o invertida. Cualquier imagen en blanco y negro que tenga el mismo tamaño que la imagen original podría ser usada de máscara. Recordar que las máscaras funcionan como pantallas que dejan o no dejan pasar las operaciones matemáticas que queremos aplicar a la imagen final. Entonces, en este caso, las zonas blancas dejan pasar la operación, las zonas negras no lo dejan hacer y las zonas grises pues dejan una parte. ¿Qué parte? Pues el porcentaje
correspondiente al gris que represente. Esta misma imagen, si le damos la vuelta, si la invertimos, sigue siendo una máscara, pero hace justo lo contrario. Las zonas que eran blancas se han hecho oscuras y van a rechazar la operación matemática. Las zonas blancas que eran negras van a permitirlo y las zonas grises pues lo van a seguir pasando, pero en la parte contraria, en la inversa a lo que hacía antes. Si aquí antes pasaba en un 40%, aquí pasará en un 60%. ¿Cómo se obtenían las máscaras? Pues lo primero, equilibrábamos los canales de la imagen en color, extraíamos la luminancia en cualquiera de los epígrafes que me lo permite hacer y después calibramos la máscara, le damos brillo o la oscurecemos o la subimos o la contrastamos dependiendo de lo que queramos salvaguardar en la imagen. Siempre las máscaras, para que no nos hagan artefactos al aplicarlas, hay que desenfocarlas. Y por recordar un poquito ya, y con esto terminaré con los recordatorios, las máscaras que estamos usando habría que hacerlas cada vez que vayamos a hacer un trabajo, porque conforme vamos avanzando la imagen se va transformando y las matemáticas de esa imagen cambian sustancialmente. Dicho esto, los tipos de máscaras más habituales son la luminancia invertida, de aquí somos capaces de sacar las estrellas y de aquí somos capaces de sacar las estrellas de contornos. Y si además utilizamos la técnica de extraer estrellas sobre las luminancias, podríamos tener las máscaras de nebulosas nada más. Y si además las combinamos con las estrellas invertidas, podríamos tener lo que llamábamos máscaras combinadas. En realidad, una máscara combinada es la fusión de varias de ellas. ¿En qué medida se fusionan? Pues en la medida que resuelvan un problema en nuestro procesado. Un paso de procesado que queramos proteger determinadas zonas exigen una luminancia. Y ya nuestros famosos amigos Wabbles, que la verdad es que valen para casi todo. Nos permiten trabajar en un montón de cosas. Lo mismo nos sirven para enfocar que para desenfocar. Y lo mismo nos sirven para separar estrellas que para fusionarlas. En fin, ahí hay montones de cosas que podemos hacer con ellos y que espero que a lo largo de estos días hayamos visto para qué nos sirven. Vale. Y por concluir un poquito esta parte, si habláramos de cuál es el proceso, cuál es la secuencia a seguir para un trabajo normalito, o sea, para empezar, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con este programa? Siempre recordando que en este programa y en el procesado astrofotográfico es fundamental el utilizar las máscaras, con las luminancias de estrellas, para proteger las imágenes y poderlas modificar, ampliar, amplificar, reducir el ruido. Entonces, dejando ya al margen que tenemos que hacer máscaras y aplicarlas para poder proteger o potenciar lo que queramos, la secuencia a seguir sería, y aquí, por favor, si veis alguna complicación, hablamos un poquito de ellas, porque realmente este es el resumen del curso. Empezaríamos recortando los márgenes defectuosos de la imagen original. En realidad esto sería lo mejor hacerlo al principio. ¿Cómo se puede hacer? Estirando un poco la imagen en una copia, ver qué es lo que hay que recortar y recortárselo a la original. ¿Por qué? Porque si no, cuando apliquemos las medidas de las estadísticas para hacer el estirado adecuado, se nos podría complicar la imagen. Entonces, es preferible recortar antes el original. Algo parecido a lo que hicimos de intentar reducir el ruido antes. Si hacemos cosas antes, la imagen final va a ser mejor. También podríamos aplicar la reducción del ruido inicial, pero no es la secuencia clásica del programa PixieSign LE. La secuencia clásica del PixieSign LE sería, primero,
estirar. Ya sabéis cómo es, el ajuste del histograma, el recorte de las sombras, quitar la zona negra, subir los medios tonos. Con eso conseguimos el estirado. En el proceso clásico, una vez hecho el estirado, sería hacer el recorte. Pero insisto que ya ese recorte, después del estirado, ha hecho que nos falseen los datos de las estadísticas. Una vez que tenemos la imagen estirada, vamos a mejorar los defectos que pueda tener de gradiente y viñeteo con el DBE. Con eso vamos a mejorar el fondo. Ya habéis visto que normalmente no es bueno quitarlo al 100%, sino que hemos hecho una forma de quitarle un porcentaje, nada más. Si es necesario, empezaremos con todo lo que sería las reducciones de ruido y vamos a meternos con la reducción de color verde, la reducción de ruido de pequeña escala y la reducción de ruido de grandes estructuras y de gran escala. Entonces, la reducción de ruido, aunque aparece ahí en el punto 4, veis que luego aparecerá en el 8 y aparecerá en el 6 y tiene que ir haciéndose cada vez que lo necesitemos. Una vez que ya tenemos hecho esto, vamos a coger y vamos a separar las estrellas y las estructuras. Y vamos a trabajar por separado y vamos a conseguir una amplificación de las nebulosas y las galaxias y vamos a mejorar el contraste y la saturación. Y una vez que estemos ahí, vamos a fusionarlas para obtener otra vez una imagen única y ahí volveremos a ver cómo está el ruido, volveremos a aplicarle una reducción de pequeña o de gran escala, lo que nos haga falta. Y cuando ya tenemos la imagen allí ya toda compuesta, lo que haremos otra vez es mejorar el contraste, retocando lo que sea necesario en las curvas, un poquito de luz, un poquito de sombra, mirar a ver si hace falta volver a tocar la saturación de color. Y como último paso, la reducción del tamaño de las estrellas. Ya sabéis, aplicando nuestras máscaras a lo largo de todo el proceso, que son fundamentales, pero llegado a este punto tenemos que conseguir una máscara de estrellas en las que hayamos hecho todo el proceso para obtener una máscara de contornos, que es la que nos define cuánto queremos reducir la estrella, y aplicándole procesos de abrasión, procesos de erosión de la estrella, conseguir que las estrellas mengüen hasta el tamaño de la máscara que nosotros hayamos preparado. Recordáis que es una especie de donuts en las que hemos hecho máscaras con estrellas que las hemos inflado, otras que las hemos empequeñecido y al restarlas nos quedan los contornos. Pues esos contornos son los que nos van a definir cuánto van a reducirse las estrellas. Llegado a este punto, lo que hay que hacer es guardar la imagen ya en un JPG que podamos exportar o podamos subir a internet o repartir entre los amigos o poderlo imprimir ya en los colores. Hasta ese momento hemos estado trabajando siempre con imágenes RAW, con toda la información que tienen los píxeles, pero una vez que ya hemos hecho el proceso, llega el momento de pasarlo a un fichero que pese menos, pues para poderlo distribuir. Normalmente un JPG. Bien, y esta es la pequeña presentación que yo os traía inicialmente, luego veremos algo más, como resumen de todo lo que hemos estado haciendo estos días. Entonces, llegado a este punto, esperaba haber tenido dudas, preguntas, pero he visto que lo único que me planteabais es, ¿podríamos hacer más procesados? A mí no me importa hacer 1000 procesados, pero lo decía ayer en el grupo de WhatsApp, los que los tienen que hacer sois vosotros. Entonces eso lo vamos a ver. Más preguntas. ¿Alguna cuestión que creáis que no ha quedado suficientemente clara? ¿Alguna cuestión que creáis que tenemos que retomar? Impresiones, sensaciones del curso, no sé. Os paso la palabra a vosotros. Oye, una cuestión, Leo. Cuando estamos haciendo, entre las cosas que se pueden admitir normalmente, cuando estamos tocando las imágenes, al hacer el estirado, podemos hacer, ¿cómo te diría? Como una máscara de contornos para las nebulosas.
Y me explico. Cuando yo cojo la nebulosa de Orión, que tomé los alcornoques, lo que es la parte, digamos, de nebulosa tiene poca señal. Entonces, cuando yo lo voy estirando, o se me quema toda la nebulosa o no consigo que salgan las nubes que son más débiles. Puedo hacer como una especie de contornos en la cual voy protegiendo la parte central y voy estirando la parte de las nebulosas más débiles. ¿O eso no es ya tocar la imagen? No, eso es precisamente el cómo se debe de hacer. Cuando se habla de Orión o se habla de determinados objetos celestes que tienen una luz muy particular, que lo que suele pasar es que si queremos sacar la parte más débil, vamos a quemar las partes más luminosas. Ahí lo que se hace es aplicar un HDR, pero ese HDR se puede fabricar, entre comillas, con un procedimiento que este programa no tiene habilitado, pero que exactamente lo has definido tú. O sea, yo puedo hacer una máscara, puedo hacer un estirado del Orión o de la imagen que fuera, y una vez que consigo que, por ejemplo, el núcleo me haya quedado bien, hago una máscara y lo protejo. Y luego vuelvo a estirar otro poquito. Y hago otra máscara y lo protejo. Vuelvo a estirar otro poquito. Y hago una máscara y lo protejo. De manera que esos pasos de protección me estén impidiendo que al seguir estirando se queme la parte de dentro. Eso es para proteger el núcleo. Pero es que hacia afuera nos pasaría pues 3/4 de lo mismo. Si nosotros cogemos una luminancia y la machacamos estirándola a tope de los topes, veremos hasta qué punto tienes señal escondida de esa parte más externa de Orión. Entonces, esa te daría el tamaño con la que tú podrías hacer esa especie de contorno al que tú decías y proteger el cielo, pero dejar la zona en la que tiene que crecer la nebulosa hábil para que tú puedas seguir estirando. Eso, evidentemente, habría que hacerlo con muchísima delicadeza, con máscaras muy bien difuminadas, porque si no, entre cada paso de crecimiento del núcleo podría quedarnos una línea, un artefacto. Pero con eso se podría trabajar. No sé si te he contestado. Sí, no, lo que no sabía era, digo, si estamos de alguna manera modificando lo que es la imagen. Si tú no estás pintando, si tú no te pones a pintar, lo que estás haciendo es estirar la imagen y aflorar la señal que está ahí. Naturalmente, como estás dándole más amplificación a una zona que otra, pues estás haciendo visible lo invisible. Y si era invisible, pues no sabemos hasta qué punto responde a la realidad, pero estarás viendo toda la dimensión de la nebulosa. Vale, gracias. Sí, no, aclarado. Para eso estamos. ¿Más preguntas? Leo, perdona, en el proceso que has diseñado ahora, la reducción de ruido la pones en el punto 4 y en el 6. Comentabas que en el proceso tradicional de PSynSci LE no se hace al principio, pero que tú crees que se podría hacer. ¿Tú crees recomendable que lo hagamos al principio para evitar que esa señal, ese ruido se reproduzca en los pasos de estiramiento? Sin lugar a dudas. Ahora, cuando terminemos esta ronda de preguntas, veremos un poquito las diferencias que hay entre este PXY y el de pago. Hace un momento Ángel nos pedía información sobre él. Y la gran diferencia es que hay un montón de cosas que se pueden hacer antes del estirado. Todo lo que hagamos en mejora de la imagen antes del estirado no se nos complicará cuando procedamos a estirarla. Cuando nosotros estiramos una imagen, lo que estamos haciendo es amplificar brutalmente la señal. Si nosotros tenemos una imagen con muchos defectos, cuando lo amplifiquemos, esos defectos también se amplificarán. Entonces, si somos capaces de reducir un poco el ruido, un poco el viñeteo, o sea, se podrían hacer todos esos pasos, sin estirar la imagen. ¿Cómo se tendría que hacer en este programa, en el PXY LE? Pues
preparando las herramientas sobre un duplicado que sí hemos estirado. O sea, yo podría aplicar un DBE. Cojo la imagen original, le hago un duplicado, la original la guardo, preparo la extracción del DBE, pero no miro cómo sale, cómo me hace el fondo, y en vez de hacerlo en el duplicado, lo hago en la imagen sin estirar. Evidentemente van a parecer que sean imágenes negras, pero no lo son. Va a haber señal. Y si yo a la imagen original le resto el fondo que he obtenido sin estirar, estaré aplicándole un cierto DBE antes de estirarla. Y se supone que habré mejorado las cosas. Pero todo eso son experiencias que hay que ir haciendo cada uno. Y la verdad es que eso complica mucho, porque es un trabajo casi a ciegas. Cosas que con el PixInsign de pago no son. Entonces, como respuesta a lo que me dices, ¿es recomendable? Sí, con cuidadito y comprobando que no estropeemos más que arreglemos, pero si haces una ligera reducción de ruido con el median filter, porque hablamos de micro ruido, antes del estirado, vas a tener una imagen con menos ruido al estirarla. Más. Estábamos hablando de que este era la secuencia a seguir, y entonces un ejemplo muy rapidito es, cogemos la imagen en bruto, la tenemos aquí, es una imagen sin estirar, aplicamos todo lo que hemos aprendido para el estirado, esto está salvajemente puesto ahí, o sea, normalmente la curva tendría que quedar más a la izquierda y más estrechita, y lo lanzamos sobre la imagen y obtenemos un primer paso, que sería el estirado de la imagen. Una vez que hemos hecho el estirado de la imagen, aplicaríamos el DBE. Pues no me he puesto a meter gráficos de cómo se hace el recorte y tal. Esto sería el resumen del resumen. Aplicamos el DBE y vamos a eliminar estos fondos no deseados. Entonces con eso conseguiremos una imagen mucho más limpia. En todo el proceso tenemos que, a través de los wobbles y a través de la imagen de luminancia, a partir de ahí vamos a conseguir las máscaras de nebulosas, las máscaras de estrellas, podemos sacar las máscaras de contornos, todas las que necesitemos. Una vez que ya hemos hecho todo eso, lo que tenemos que hacer es separar las nebulosas de las estrellas, pero en la imagen en color. La misma técnica que aplicamos para obtener la máscara de estrellas, pero en esta, sin tocar nada más, lo restamos con el Pixel Map y separamos las imágenes. Una vez que las hemos separado con los wobbles y el Pixel Map, lo que tenemos que hacer es trabajar por separado esas dos capas, la nebulosa por un lado, las estrellas se podrían tocar un poquito, pero casi mejor cuando se vuelvan a juntar con una máscara de estrellas luego. Y una vez que hemos recuperado la nebulosa como queremos, aquí podemos aplicar wobbles, curvas, toda la batería de herramientas que tenemos, volvemos a utilizar el Pixel Map y fusionamos en la imagen final. Aquí podríamos volver a aplicar curvas, pues para terminar de contrastar. Tenéis que quedaros con el proceso básico y después, conforme vayáis cogiendo experiencia, pues vais metiendo pasos intermedios, vais contrastando, vais mirando, siempre controlando el histograma para que no se desmadren las señales y comprobando que no aparecen artefactos, sobre todo alrededor de las estrellas. Y hasta aquí lo que hemos estado hablando del PixInsign LE. Es un programa que está al alcance de la gente, aunque cuesta mucho encontrarlo. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? ¿Merece la pena? Hombre, la pena no es el programa, sino el uso que se le vaya a dar. Si se trabaja mucho, evidentemente merecería la pena el 1.8. ¿En qué se diferencian o en qué se parecen? Pues son prácticamente iguales. Esta es una pantalla del PixInsign de pago. Fijaros, el escritorio es similar. Las herramientas que tenemos son similares, muy parecidas. Estas son mucho más sofisticadas. Y lo que tenemos es
un montón de procesos distintos. Estos son los que he sacado yo para trabajar, parecidos a los que os he puesto en el PixDesign LE, pero aquí hay muchísimos más. Hay muchísimos más. Y son cosas que están muy automatizadas. Cosas que nosotros en el PixDesign de LE tenemos que organizar y hacernos nuestros contenedores, pues aquí es llegar y apretar un botón y él ya te lo hace. Y tenemos dos opciones. Tenemos los procesos, que son actuaciones simples, digamos, y los scripts, que son auténticas programaciones por detrás que hacen cosas ya importantes en la imagen. ¿Y qué es lo que realmente diferencia el de pago del que hemos estado trabajando? Pues sencillamente y sobre todo en el proceso a seguir. Estamos hablando del workflow. Las imágenes con el PixDesign de pago hay que trabajarlas a dos niveles. Un primer nivel, que es justo antes del estirado de la imagen, es lo que se llama la parte lineal, porque el histograma está sin tocar, en la parte lineal, y otra segunda parte que es una vez que ya la hemos estirado. Esa segunda parte, una vez que la hemos estirado, es prácticamente igual a la del PixDesign LE. ¿Qué cosas podemos hacer antes del estirado? ¿Y cómo se hace? PixDesign de pago tiene una herramienta que lo que hace es que estira virtualmente la imagen. La vemos estirada, pero no se ha modificado la imagen. Y entonces podemos ir haciéndole cosas, pero sin modificar, digamos, el estirado. ¿Y qué cosas se hacen? Pues bueno, con las cámaras Canon suelen aparecer unas líneas, unas bandas, pues se pueden eliminar antes. Podemos recortar los bordes que hemos estado hablando. Se pueden reducir los gradientes y los viñeteos. El famoso DBE se aplica antes del estirado. Se puede neutralizar el fondo del cielo. ¿El fondo qué es eso? Pues entre las estrellas y las nebulosas pues aparecería el cielo. Pero si hay contaminación lumínica, en vez de cielo tenemos la contaminación. Pues podemos eliminar esa contaminación y dejar la imagen un poquito más limpia. Es el momento de calibrar el color. Esto es lo que hacemos en el otro lado, poniendo las curvas en que coincidan las crestas. Podemos reducir los tonos verdes o rojos o azules, si por alguna razón la imagen ha salido con un tono distinto. Si se aplican filtros pueden salir tonos distintos. Podemos mejorar el enfoque. Sin estirar la imagen podemos ya hacer procesos para mejorar el enfoque de la imagen que tenemos. Se puede analizar y reducir el ruido de alta frecuencia. Y digo alta frecuencia porque normalmente el de baja sale cuando se ha hecho el estirado. Se pueden corregir aberraciones cromáticas. No hablo solo de los tonos verdes, sino que las estrellas o el objeto que queremos procesar, si está, por ejemplo, muy bajo en el horizonte, al estar bajo, la refracción es distinta para cada color y las estrellas, en vez de salir estrellitas normales, salen como una bolita azul, una roja y una verde, más o menos próximas. Bueno, pues aquí se pueden modificar los canales para que se pongan uno encima del otro y las estrellas se vean bien. Podemos reparar estrellas. Hay veces que en el trabajo las estrellas pueden estar quemadas. Si hemos hecho una sobreexposición, hay estrellas, las más gorditas, que el núcleo puede estropearse. Entonces hay procesos que lo que hacen es bajarles el brillo a esas estrellas para que no se quemen. Todo eso se hace antes del estirado. Y una vez que se hace el estirado, se transforma la imagen en una imagen no lineal. Y entraríamos en la segunda parte del procesado. En todas ellas, igual que en las primeras, se utilizarían máscaras. Una cuestión, la máscara siempre hay que utilizarla estirada. No vale utilizar una máscara sin estirar, porque una máscara sin estirar tiene unos valores por píxel tan bajos que no hacen un efecto como lo que esperamos sobre la imagen original. Entonces,
Se hace la máscara virtualmente, se estira y se aplica. Llegado ya con la parte de imagen no lineal, pues es el momento de hacer todo lo que ya hemos aprendido en el programa LE. Mejoramos el rango dinámico con el histograma, ya sabéis, nos comemos la parte de negros, damos un poquito más de brillo, podemos incluso, aunque muchos digan que no, subir un poquito las luces, siempre y cuando no quememos las estrellas, podemos reducir el ruido de baja frecuencia, y después, por separado, podemos procesar las estrellas, las grandes estructuras, amplificar estructuras, recuperar detalles de los núcleos, saturación. Esta herramienta no la tenemos en el HDR. Hay una herramienta que genera un HDR virtual. Entonces, si el núcleo de una galaxia está muy iluminado, pues él lo contrasta y recupera señal. Podemos trabajar la saturación de estrellas con la luminancia RGB. Podemos mejorar el contraste, saturar colores, saturar colores selectivamente. No todos, sino el color que queramos se podría saturar. Aquí hay algunas herramientas que se parecen al Photoshop. Conforme ha ido creciendo PixDesign, se les ha exigido que incluyeran determinadas herramientas que ayudaban a mejorar cosas que de otra forma llevan a un trabajo largo y tedioso. Entonces, si hay herramientas que pueden hacerlo de manera más rápida, pues se piden. Y fijaros que terminamos igual que en el LE, haciendo una reducción del tamaño de estrellas. En este programa, en el de pago, la reducción de estrellas se puede y se hace antes del estirado y después del estirado. Con eso conseguimos estrellas más finitas, más puntuales y con menos artefactos. Y exactamente igual que en el otro, aquí tendríamos que ajustar el contraste y salvar la imagen final normalmente en un JPG. Y señoras, señores, hasta aquí llega el curso que preparé con mis mejores deseos para que os pueda ser útil, no solamente en este periodo de enclaustramiento, sino que podamos usarlo en el día a día. Yo, antes una pregunta sobre lo que comentabas ahora. Sí, me ha parecido entender que antes del estirado había que hacer, o que el programa de pago hacía una reducción del ruido de alta frecuencia. Sin embargo, yo creo recordar que cuando lo hemos estado trabajando, hiciste la prueba de hacer la reducción del ruido antes del estirado con el filtro el median filter. La reducción de alta frecuencia es mejor con los wobbles, ¿no? A ver, la reducción de alta frecuencia, el filtro adecuado es el median filter. Lo que pasa es que el median filter del programa de LE no tiene demasiados parámetros para poderlo regular bien. Entonces, de hecho, en el de pago siempre se quita el ruido, se reduce el ruido de alta frecuencia con una herramienta que es median filter. Es wobbles, pero con el filtro median. La cuestión está en que yo puedo aplicar el median filter a toda la imagen, que es lo que hacemos en el LE, entonces es tan poco sensible que o no hace lo que tú quieres o se pasa. Y hay que ser un experto en esa herramienta para poderlo utilizar. En cambio, en el de pago, tenemos ese median filter, pero que se aplica en cada una de las líneas de los wobbles. Y los wobbles, además, podemos crearlos con la serie exponencial o con la serie aritmética. Entonces ahí se aplica quirúrgicamente y es la herramienta adecuada para quitar el ruido de alta frecuencia. Entonces, lo que tenemos que hacer en el LE es aprender a utilizarlo. Normalmente para el de alta frecuencia, después de muchas prácticas, si tú lo pones tamaño pequeñito, lo más pequeño, en este caso es el 3, es lo más pequeño que tiene, y le das, por ejemplo, 5, le das 3 y luego le das
un empujón de hasta 5, una interacción, y te reduce bastante el de alta frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el LE, aunque los píxeles de Wobbles no sea lo más adecuado, porque ahí no estás tú utilizando el filtro de Median, sí que es cierto que ahí sí que puedes actuar en cada uno de los niveles de Wobbles. Entonces, ahí trabajamos con más sensibilidad y consigues unos resultados que tú puedes controlar mejor. Pero, insisto, como por definición, el filtro adecuado para alta frecuencia debería de ser el Median, aunque en el LE le falta mucho por crecer a esa herramienta. Gracias. ¿No? Una pregunta. Sí. Hay una herramienta o un paso que se deja para el final del proceso, que es mejorar la nitidez, al menos de determinadas zonas de la imagen, para que el ojo se dirija hacia ellas. Es un truco que aviva mucho la imagen. Bueno, el PixInsight de pago tiene un par de herramientas específicas, que es el Unshark Mask y el MLT, que viene a ser las Wavelets. O sea que este proceso se podría hacer también como paso final del PixInsight LE, actuando con las Wavelets sobre algunos layers pequeños para que mejore esa nitidez. Sí, ya vimos en el, no sé qué sesión era, pero creo que era la de ruido, que utilizábamos los Wobbles para poder trabajar una forma de reducir el ruido. Veíamos que si en vez de coger el bias y llevarlo a negativo, le dábamos unos puntitos a positivo, lo que hacíamos era realzar los detalles. Entonces, si tú realzas los detalles de toda la imagen, perdón, pues lo que haces es que le metes ruido. Pero si tú le aplicas una máscara para que solamente realces los detalles del núcleo de la galaxia o de lo que tú quieras de la imagen, entonces consigues el mismo efecto. Si es que realmente lo que ha pasado con el LE es que evolucionó una barbaridad vosotros fijaros que el LE ni siquiera era la versión 1, era la 1 básica beta y en el otro lado están ya en la 1.8.5, o sea que es que ha habido un montón de evoluciones, pero realmente los pasos, el origen, estaban casi todos ellos en el LE. Más cosas. Leo, ¿podrías complementar la presentación con el proceso concreto que se aplica en cada uno de los pasos? Ya sé que en algunos pasos depende, eso ya lo sé, pero en la mayoría hay procesos concretos que son los que se aplican en cada paso. ¿Podrías incluirlos? Lo podemos hacer juntos ahora mismo. A ver, primer paso, las máscaras, antes de meternos en la secuencia. ¿Cómo se hace una máscara? ¿Con qué se hace? Contestáis vosotros. Examen de grupo. ¿Cómo se hace una máscara? ¿Con qué herramienta? Con la luminancia. Primero la luminancia y después que se le aplica si queremos hacerla, por ejemplo, de estrellas. Los Wobbles. Los Wobbles. ¿Veis? Perfecto. Habéis estado atentos. Seguimos. Primer paso ya de la secuencia. Recorte de los márgenes. ¿Con qué se hará? Crop. Con el crop. Vale, pues eso se recorta. Aquí el crop. Seguimos. Ajuste del histograma. Pues ¿con qué se hace? Histograma. Con el histograma. Recorte manual de las sombras, incremento. Tal. Mejora del fondo. ¿Con qué se hace? DBE. Con el DBE sacamos un fondo falso. Y después, ¿cómo se sigue? ¿Con qué se trabaja más? DBE. Dividiendo. Extraer canal, ¿no? Con el Pixel Math. Bueno, con el Strike Canal podemos sacar la máscara. Pero con el DBE hemos obtenido un fondo falso y lo que vamos a hacer es restarlo o dividirlo a la imagen original. ¿Con qué se resta o se divide? Con las matemáticas del píxel, el píxel map. Vale. Esta ya es más difícil. Reducción de ruido. ¿Cuántas cosas tenemos para reducir ruido? Vimos hasta 4
opciones. ¿Cuáles eran? ¿Recordáis? ¿Wavelet? Los Wavelet. El SCNR, Ese es el del verde. que es el del verde, el Median Filter El Median y el, Filter. y el SGBNR. Ese. ¿En qué se diferencia el Median y el SG? Pues el SG lo que hace es que trabaja con filtros gaussianos, con desenfoques. Y en cambio el filtro Median ya vimos que lo que hace es aplica estadísticas, busca el que se despunta un poquito y zaca, le corta la cabeza y lo deja todo como más planito. Pues, ¿veis? Reducción de ruido. Sois capaces en este momento de saber que procesado de estrellas y estructuras de gran escala por separado. ¿Cómo se separan las cosas? Máscaras. No. Extrayendo las estrellas con el Wavelet y luego se extrae lo que las estructuras pequeñas, normalmente estrellas con Wavelet, y después se restan a la imagen principal. Con eso tenemos estructuras débiles, pequeñas, por un sitio y las grandes estructuras por otro. Y allí lo que vamos a hacer es trabajar en saturar y demás. ¿Cómo se satura el color? Con las curvas. Con las curvas. ¿Cómo se le contrasta la imagen? Con las curvas. También. El B. ¿Cómo se amplifica la señal de las nebulosas y las galaxias? Ahí hay varios caminos. Yo os he enseñado varios. Uno con los Wavelet. Uno, los Wavels. En vez de los pequeños, los grandes. Más. el SMI y el PIP. Eso es. Los exponenciales. ¿Os acordáis que había que hacer ahí unas cositas un poco especiales? O sea, Waveles, el PIC y el SIM. Bien. Aún hay algunos más. Los básicos. Si yo le cojo y le aplico curvas a las nebulosas, pues también le estoy dando un apretón. O si le aplico el histograma, también. O sea que todas las herramientas nos valdrían para trabajar ahí. Y una vez que ya hemos hecho el trabajo, ¿cómo se juntan? Pues con histograma. Ah, no, que se suman. Claro. ¿Cómo se Se llama? suma con el pixel. La Con el matemática. pixel map. El pixel map, además de sumar y restar, pues multiplica, eleva exponentes, hay al mínimo, hay al máximo, y eso se tiene que utilizar cuando se necesite para hacer una máscara especial. Normalmente las máscaras combinadas. Si nosotros hacemos una máscara en la que queremos tener la nebulosa, pero queremos tener las estrellas invertidas para que no se les haga nada, pues lo que hay que hacer es sacar una máscara de nebulosa sin estrellas, una máscara de estrellas, invertirlas y después decirle, vamos a juntarlas, pero no sumando, porque entonces no sale lo que queremos. Hay que decirle que nos encuentre el valor mínimo de una y de otra. Y nos aparecerá una nebulosa con los agujeritos de las estrellas. Seguimos. Y volvemos otra vez a reducir. Pues los mismos que hemos aplicado antes podemos volver a ponerlos aquí. Uso de curvas para mejorar el contraste, porque estamos ya en los pasos finales, estamos en los microdetalles, pues con las curvas otra vez. ¿Cómo se reducía el tamaño de las estrellas? Esta pregunta es de examen serio ya, ¿eh? ¿Cómo se reduce eso? Venga, paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir una máscara ¿de qué? De luminancia. De luminancia. Una vez que tenemos la máscara de luminancia, vamos a separar las estrellas. Y con las estrellas vamos a sacar dos máscaras más. Una, estrellas, ¿cómo? ¿De contorno? No, Las grandes y las pequeñas. Bueno, grandes y pequeñas. Porque las de contorno son lo que buscamos al final. la resultante. Esa es la resultante. Y con la máscara de contornos, ¿qué podemos hacer? Proteger. Vamos a proteger los núcleos de las estrellas y ahí, Erosionándolas. eso es. Aplicamos el filtro de erosión y con el filtro de erosión reducimos las estrellas. Y una vez que ya estamos ahí, ¿cómo se guarda la imagen? Sabremos guardarla. Pues guardándola, pero cuando la vamos a guardar, hemos estado trabajando siempre con TIFF. Bueno, pues cuando lo vamos a guardar, elegiremos un JPG.
y cuando la guardemos diremos si la queremos con muy mala calidad o con muy buena calidad. Lo normal es que elijamos siempre la buena calidad. Leo, ¿y cuándo se tendría que utilizar el maximum minimum para agrandar o disminuir las estrellas? Ese es el filtro que puedes erosionar o puedes agrandar. Entonces, claro, si tú cuando sacas la máscara de estrellas y la normal y decimos, ahora hacemos una máscara de estrellas más grandes, pues lo que hacemos es inflarlas y las inflamos con el filtro que las agranda, que las maximiza. Y después cogemos otra vez la máscara inicial y las erosionamos, las minimizamos. Y entonces la máxima le restas la mínima y te salen los contornos. Sí, vale. Sí. Lo bueno que tiene, como tú has dicho, es que tenemos el vídeo y podemos ir a consultar. Leo, ya sé que no hace falta, pero agradecerte, te lo agradecemos todos, seguro. Sí, eso la por supuesto. dedicación y el esfuerzo. Ya sé que a ti esto te gusta y que disfrutas haciéndolo, pero eso no quita. Que... Además ha sido un trabajo en paralelo que ha hecho aquí, que ha hecho la agrupación astronómica y que has estado liado todos los días.